Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Pocos hombres en la Biblia que manifiesten la nobleza de carácter que tuvo David. No podemos desconocer que también tuvo picos y depresiones en su vida y en su trayectoria como rey. Hemos hablado suficientemente de su origen campesino en Belén, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, criado como pastor de ovejas, el menor entre sus hermanos y también el que fue despreciado y discriminado por su propia familia. Pero como nada dura para siempre y como la vida da unas vueltas que no imaginamos, un día su vida cambió y cambió porque aunque el mundo nos pase por alto y nos quiera borrar, bendito sea el Señor, Él nunca lo hace. Dios conoce nuestro corazón como conocía el de David, pero a medida que su vida avanzaba se enfrentaría a grandes desafíos, pero también a grandes crisis que demostrarían su talante como quien reemplazaría a Saúl como rey. Le invito a tomar la Biblia y seguir la lectura conmigo en el capítulo 26, versículos del 21 al 25 del primer libro de Samuel. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aunque ya Dios había ungido a David para ser el rey en reemplazo de Saúl, nunca vemos a David haciendo alarde de tan alta dignidad, sino más bien con humildad y en silencio seguía sirviendo a un rey que en términos humanos de ninguna manera merecía su obediencia y sumisión. Indiscutiblemente Dios probaría en varias ocasiones el corazón de su siervo David, ya que teniendo claras oportunidades de acabar con la vida de Saúl, aún en defensa propia, él prefirió dejarnos una tremenda lección de la visión que debe tener un hijo de Dios que verdaderamente tenga la palabra de Dios como referente y guía para su vida. Si hay algo que verdaderamente prueba la madurez de un hombre o mujer de Dios, es la forma como se expresa de sus autoridades en todos los niveles. Hay un principio ineludible en la vida espiritual que dice: los errores de la autoridad prueban mi obediencia. Nadie más desenfocado de la visión de la autoridad espiritual que Saúl. Pero no observamos a David aprovechando la situación para justificar cualquier atentado contra el rey. Aunque seguramente ganas no le faltaban. David tenía muy claro que quien hacía justicia era Dios y que no podía por su emoción caer en las peligrosas y destructivas redes de la venganza. No podemos olvidar nunca que la autoridad de Dios y su justicia son temas, principios revelacionales, es decir, que solo Dios puede impactar nuestro corazón para que entendamos por qué debemos proceder de una manera y no de otra. Así las circunstancias nos digan que tenemos derecho a hacer justicia por nuestra propia cuenta. Como pocas veces, en este momento encontramos a un Saúl completamente desencajado reconociendo su pecado. Aunque este arrepentimiento en realidad era bastante calculado. Así era todo lo que solía hacer Saúl. Un genuino arrepentimiento no comienza por los hombres,
comienza por Dios. En lo único que sí atinaba Saúl era en el hecho de que todo el tiempo había actuado neciamente. Pero qué poderosa y sabia y a la vez noble la respuesta de David. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. David confiaba en Dios, quien bendice a los justos y a los leales. David conocía la verdad de Hebreos 6, versículo 10, antes de que fuera escrita, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. David entendía el principio del que Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 2, con la medida con que medís, os serás medido. David quería la gran medida de la misericordia de Dios para sí mismo. Así que David le dio precisamente esto a Saúl, la gran medida de la misericordia. Esa generosa medida de misericordia sería una gran bendición para David más adelante en su vida. David quería cumplir su llamado de ser el próximo rey de Israel, pero quería tanto el trono como la bendición de Dios. Por eso se negó a tomar el trono por asesinato o rebelión. Él esperaría hasta que le llegara la manera que Dios lo había establecido. En esto, David confiaba que su Dios le protegería cuando finalmente llegara a reinar sobre Israel. David se aferró a este principio y cuando se convirtió en rey, reconoció que su justicia fue recompensada. Algo debe quedarnos claro. No quiere decir que la misericordia de David con Saúl borrara de un tajo todo el acumulado de errores cometidos por quien hasta ese momento fuera el rey de Israel. Lo que estaba pasando es que David estaba blindando su corazón delante de su Dios. Por eso David le dice, Jehová pague a cada uno. Sin duda, Saúl tendría varios temas muy serios que resolver con Dios. Pero no sería David quien caería en el engañoso juego de juzgar a Saúl y su autoridad y dejar que el más peligroso de todos los pecados, el orgullo, penetrara en su vida. Máxime ahora que sería el próximo rey de Israel. No olvidemos, amados hijos de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es verdad que para este momento David estaba llegando también a un extremo de desaliento. Estaba afligido. David ya estaba cansado de estar huyendo constantemente y de andar refugiándose en las cuevas. Pero era precisamente en estos momentos de crisis donde no podía dar lugar a resentir su corazón, alimentar sentimientos de dolor, rabia y venganza hacia Saúl. Era tiempo de separarse definitivamente. Y aunque Saúl le ofrecería volver a su lado, por supuesto que David nunca lo haría. Qué bueno saber, eso sí, que a pesar de todo lo ocurrido antes, Dios permitió este encuentro, este momento, para que Saúl y David hablaran y se despidieran. Tal como lo dijo Saúl, David emprendería cosas grandes y prevalecería. Así es, siempre un corazón limpio delante de Dios prevalecerá. Qué importante la actitud de David. Ciertamente la Biblia nos dice a través del apóstol Santiago que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Yo le invito a que hoy, mi amado hermano, considere lo que está saliendo de sus labios hacia la autoridad. Que tal vez tengamos razón, sí, delante de Dios, ¿qué nos dice el Señor con respecto a estas circunstancias? David es el mejor ejemplo de entender el principio de la autoridad espiritual. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.